171, la indecencia de Feijóo votando en contra de las pensiones. Ninguna abstención. No se puede caer más bajo. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Por favor, silencio. Silencio, señora. Señora, por favor, silencio. Vamos, por favor, señora, no puede intervenir. Pasamos ahora a la votación de la convalidación. Pasamos ahora a la votación. Por favor, silencio. Vamos, por favor, señora, no puede intervenir. Pasamos ahora a la votación de la convalidación. Pasamos ahora a la votación. Por favor, silencio. Un decreto que contiene la subida de las pensiones con el IPC, por el que a nadie se le corta ni la luz, ni el agua, ni el gas. También se congelan las cuotas de los autónomos, la imposibilidad de desahuciar a personas y a familias vulnerables que no tienen ninguna otra solución habitacional. Votar en contra es una pataleta para fastidiar. Tumbar cosas buenas que pasan aquí simplemente porque están compitiendo con Alianza Catalana. Que Junts es derecha pura y dura, pero estamos acostumbrados a que el gobierno actúe o haga esta especie de leyes o iniciativas gazpacho que están mal hechas, pero sí que es cierto que funcionamos así hace demasiado tiempo. El mal menor. Yo reivindico el mal menorismo frente al fascismo, porque lo que viene es puro fascismo, y eso significa sobre todo legalizaciones y encarcelamientos, incluso de gente que hoy dice que no, a quemarlo todo. La intervención con más verdad, la intervención más auténtica que ha habido hoy en el Congreso de los Diputados ha sido esa señora que desde la tribuna les ha gritado a ustedes sinvergüenzas, porque son ustedes unos sinvergüenzas, tirando un Real Decreto que lo que hace es proteger a las familias vulnerables, a familias que no tienen dónde ir, que es lo que haríamos cualquiera de nosotras, cualquiera de nosotros, si no tuviéramos dónde meter, por favor. Si no tuviéramos dónde meter, efectivamente, lo repito, sinvergüenzas, porque hay que tener muy poquita vergüenza. Muy poquita vergüenza. Señor Zayas, por favor, silencio. Está en el uso de la palabra la señora Belarra Urteaga. ¿Quieren mantener silencio, por favor? Y un poco de respeto, por favor, porque llevan gritando toda la tarde. Yo he oído palabras altisonantes por parte de todos los grupos parlamentarios o de diferentes grupos parlamentarios. Revisaremos y retiraremos, si les parece bien, del diario de sesiones todas las palabras altisonantes o insultos que he oído en esta sala. Gracias, corrupto también, presidenta. señora Montesinos. Si no quieren, señora Belarra tiene la palabra. Si no quieren oír la verdad, no voten dejando tiradas a las familias que están en una situación de precariedad. Pero esa es la verdad, porque hay que tener muy poquita vergüenza para dejar en la calle a familias precarias que no tienen dónde meter a sus hijos y a sus hijas, que es lo que haríamos cualquiera de nosotras si nos viésemos en esa situación. A mí me parece que es realmente terrorífica la situación que estamos viendo en materia de vivienda, que ha pasado de emergencia habitacional a absoluta catástrofe. Y hoy lo que han hecho el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, dejando tiradas a las familias más precarias, es un absoluto atentado democrático y una vulneración flagrante de nuestra Constitución española. Es viable que haya pensiones, un sistema público de pensiones. Figaredo, suma y sigue, más en el Parlamento. Desatado. Vean, hay más. El futuro de las pensiones, no, mal, esto no puede ser. Están poniendo en riesgo, ¿qué es esto? Hay que pagar las pensiones. Vean, Figaredo. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Sí. Son ustedes un puto desastre. Que van a subir las pensiones y el ingreso mínimo vital. Ustedes prometen, importándoles un bledo la sostenibilidad del sistema. Ustedes saben perfectamente que con cada subida de las pensiones que ustedes han prometido, sin llevar a cabo las reformas necesarias del sistema, lo que están haciendo es agotar el sistema de pensiones.
Ojo a los mensajes que se trasladan, Esther Palomera. Están agotando el sistema de pensiones. Pues la hucha fue otro tiempo y otro gobierno el que casi la dejó a cero. Pero bueno, este mensaje que se traslada de la hucha de las pensiones, no, las pensiones, el sistema está agotándose. Bueno, yo desde que tengo uso de razón periodístico llevo escuchando que el sistema de pensiones está quebrado y que hay que revisar el modelo. Afortunadamente, nuestros pensionistas siguen cobrando cada mes su nómina y además hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros una decisión que yo creo que va a contribuir incluso a ampliar ese fondo de pensiones, que es la regularización de los inmigrantes que vienen aquí a España para trabajar en blanco, no en negro. Y el trabajo de los inmigrantes quiere decir mayores ingresos a la seguridad social y, por lo tanto, más dinero disponible para las pensiones. Iremos luego a eso, pero antes perdóname porque Ani Barzábal nos pide paso. ¿Ahora qué? Porque hay gente que se está preguntando ¿y qué va a ocurrir con la revalorización de las pensiones? Ane, ¿a partir de ahora qué? Es la pregunta, Jesús, ¿qué va a pasar en febrero con esa subida de las pensiones que entró en vigor el pasado 1 de enero? Pues bien, cabe la posibilidad in extremis de que las formaciones políticas lleguen a un acuerdo antes del pago del último día del mes. Ya ocurrió el año pasado. Pero si el Gobierno no presenta en plazo una nueva iniciativa que convenza a las formaciones políticas, los pensionistas no notarán esa subida en febrero ni hasta que esta situación se desbloquee. Así que podrían volver a cobrar lo mismo que en 2025. El Partido Popular no sabe cómo ocultar que ha impedido hoy nuevamente que se actualicen las pensiones, ha derribado el escudo social a las personas vulnerables de este país, ha impedido que se paralicen los desahucios para las familias en situación de vulnerabilidad, ha impedido el mantenimiento de las ayudas de los bonos energéticos o de los bonos térmicos, o han impedido la entrega a cuenta a las comunidades autónomas de 40.000 millones de euros más que los que se entregaron el año pasado. Es decir, han impedido el funcionamiento de los servicios públicos y además les parece muy duro respetar el reglamento de la Cámara y ceñirse al orden del día. Ustedes llegan con la arbitrariedad que les caracteriza y cambian ahora porque ustedes deciden el orden del día. Y sobre todo, mire, es una vergüenza su falta de valentía para defender a España, para defender a los países hermanos latinoamericanos, para defender a los países europeos como Dinamarca o para defender a nuestros socios como Canadá. A ustedes no se les oye defender a las Naciones Unidas ni al derecho internacional. A ustedes no se les oye todavía, ni se les va a oír nunca, defender la no injerencia en los asuntos de otros países, defender la soberanía nacional de cualquier pueblo, porque no defienden ni la de España, y por supuesto no se les escucha en ningún momento rechazar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero es que tampoco hemos oído ni nosotros ni las organizaciones agrarias de este país, no hemos oído su oposición a los aranceles, al campo y también a la industria que ha impuesto la administración del señor Trump. No hemos oído su oposición a los recortes de la PAC, de las subvenciones de la política agraria comunitaria, un 30%, por el rearme, es decir, para nutrir ese dinero en las empresas de armamento de los Estados Unidos. Y sobre todo no hemos oído que hayan dicho ni una palabra cuando Trump no para de amenazar a España, porque le hemos dicho que no le vamos a entregar 85.000 millones de euros cada año que necesitamos para nuestra sanidad, para nuestra educación o para las pensiones que ustedes acaban de tirarse. ¿Y qué tal su engaño sobre el Mercosur? De eso no hablan tampoco. Llevan semanas, meses, votando en el Parlamento Europeo a favor del Mercosur y cuando conseguimos paralizar la aplicación, vergonzosamente salen ustedes a decir que siempre han estado en contra del Mercosur. Hay que tener cara dura y a ver si dejan de engañar a la gente de este país. Muchas gracias, señor Santiago. Señora Martínez, cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, el Partido Popular hoy ha hecho dos ejercicios, dos de desprecio, de falta de respeto y de irresponsabilidad, dos más. Uno, con los pensionistas, con las personas vulnerables, con familias de 3 hijos. Estos son los que llaman ocupas, ustedes, los del Partido Popular. Familias con 3 hijos que no pueden llenar la nevera, abuelos y abuelas que no pueden pagar el alquiler, mujeres que intentan con sus hijos huir de la violencia. Esos son los ocupas a los que ustedes hacen pasar hoy por los malos en contra de los pensionistas. Votan en contra de los pensionistas que pueden pagar su alquiler y en contra de los pensionistas que no pueden pagarlo. Esto es lo que han hecho ustedes hoy. Este es el primer ejercicio de irresponsabilidad. Y el segundo es venir hasta Diputación Permanente, presentar 11 solicitudes a debate y no tener de verdad ni la dignidad de querer escuchar lo que tenemos que decir el resto de grupos, pasando uno por uno por los distintos puntos del orden del día. Esto es lo que ustedes respetan a las personas y a la ciudadanía, y esto es lo que ustedes respetan a las instituciones. Y mire, se han centrado y han mencionado dos temas. Dos. Daría para hablar mucho, todos los puntos que mi grupo ha estudiado para ver qué pueden decir ustedes y qué les podemos responder. Pero me voy a centrar en dos. Miren, ustedes es que les importan tanto los trenes, como la última vez que gobernaron España, fueron el gobierno que menos invirtió en ferrocarril en general, pero en mantenimiento en particular. Esto es lo que a ustedes les importan, el ferrocarril y los trenes de este país. Sí, revise los datos, señor Olano. Revíselo, señor Olano. Y les interesa tanto la corrupción y acabar con la corrupción como que hace unos meses votaron en contra de una medida recomendada por el Greco para prevenir la corrupción y que presentó mi grupo parlamentario, la Oficina de Prevención de la Corrupción. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen ustedes estos? Bueno, porque miren, ustedes, la corrupción es un modus operandi, señorías del Partido Popular. Es su hábitat natural, es su forma de estar y de hacer políticas, y llevan 40 años haciendo lo mismo. Si ustedes de verdad quisieran combatir la corrupción en España, empezarían por su propia casa. Pero claro, no somos tan ilusas, ¿eh? Nosotros no vamos a pedirle al único partido político condenado por corrupción en España que renuncie a su propio récord Guinness. No, Silencio. Este es un récord que nadie quiere, pero que ustedes cada día, con insistencia, parecen empeñados en conservar. Y aquí están mientras tanto, porque todo lo que ha hecho hoy la portavoz del Partido Popular es lo de siempre, repetir eslóganes. Prefieren cortinas de humo antes que propuestas, ruido mediático antes de que soluciones reales. Venga a repetir eslóganes de la ultraderecha. Y es que, miren, les está saliendo mal. Miren, les está saliendo mal. Miren, combatir la corrupción... Señor Hernando, por favor, silencio. Es que es patético. Señores diputados y señoras diputadas del Grupo Popular, señor de Olano, señor Hernando, todos los que están todo el tiempo interrumpiendo. Por favor, yo les pido un mínimo de respeto y de educación. Si no quieren intervenir, perfecto, pero dejen que los otros grupos que quieren intervenir puedan expresar sus opiniones. Estamos en la Casa de la Democracia, lo recuerdo, por si alguien lo ha olvidado. Señora Martínez, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Miren, para combatir la corrupción hay que tener voluntad de ello. Para hablar de feminismo y querer que la ministra comparezca hay que tener un poco de vergüenza, hay que apoyar a las mujeres cuando denuncian supuestos casos de acoso, hay que apoyar a las mujeres, hay que apoyarlas, que creer en la presunción de inocencia es una cosa y creer o no en la presunción de inocencia según a quien acusan es otra muy diferente y es la que ustedes practican. Creer que es mejor dar más recursos a la financiación de las comunidades autónomas para mejorar los servicios públicos, ¿eso a ustedes también les parece fatal? Ese es su marco, el del ruido. Única y exclusivamente el de enfangar y generar bulos. Y es lo que están demostrando hoy, no queriendo debatir con el resto de grupos parlamentarios en esta Diputación Permanente. Muchas gracias, presidenta. Vox y Junts no está en contra solo de los pensionistas, también está en contra de los afectados por la DANA, de los afectados de los incendios forestales, está a favor de dejar a más de 60.000 personas vulnerables en la calle, está en contra de paralizar desahucios, de paralizar ilegalidad, está en contra de más de la mitad de su país. Los más patriotas del Congreso de los Diputados están en contra de la mayor parte de su patria, que es la gente. Es una forma muy difícil de... Es una forma muy difícil defenderles, extraña esta, de decir que no están en contra de los pensionistas cuando votan en contra de su pensión. Y los abuelos de este país, la gente mayor, los pensionistas, la gente afectada por la DANA o por los incendios, deben saber que el Partido Popular, Vox y Junts han votado en contra de todo tipo de ayudas que vayan a beneficiarles. Y debe saberlo el país, más allá de las defensas un poco cutres, si me lo permites, porque si tú votas en contra de
de los pensionistas, permíteme que piense que estás en contra de los pensionistas. Desgajas ese A ver, Isabel. todos los decretos y verás como la mayoría sale adelante. Hay alguno que no. Isabel, la mayoría va a ser no frenar desahucios, ¿no? Es un escudo social al que se ha votado en contra por tampoco de 8 años fiscales, a Isabel y a Ramón, por favor. Isabel Durán. Eso cuando dejan de pagar los alquileres. me molestan mucho. A ver, yo creo que es obvio que el gobierno no quería que se aprobaran las pensiones hoy, y lo que quería esto es una operación de marketing fabulosa, porque el gobierno sabía que todos los partidos quieren aprobar esa subida de las pensiones, pero de forma individual. Lo que ha hecho es este montaje para que vosotros podáis decir que ni el PP, ni Junts, ni Vox quieren la subida de las pensiones. Esto es un montaje, es una operación. Es una operación, mi opinión es. Isabel, cuando estamos hablando de los demás, respeta el turno, igual que se te ha respetado a ti el tuyo, porque si no, no se te respeta más, ¿eh? Deja hablar. No se suele respetar nunca. No, deja hablar. Yo llevo aquí callado, habéis intervenido todos. Llevo aquí callado un buen rato. Ahora me dejas hablar, por favor, que tengo el mismo derecho que tú. Digo que efectivamente este es un gobierno muy perverso, y es un gobierno muy perverso porque lleva al Congreso una serie de medidas que son de mala gente. Por ejemplo, que se mantenga el bono eléctrico. Mantenerle el bono eléctrico a las familias que tienen problemas para encender la calefacción en invierno es una medida perversa. Están de acuerdo. Revalorizar las pensiones, medida perversa. Que quien no tiene alternativa habitacional no sea desahuciado de su casa hasta que la tenga, medida perversa. Que no se puedan subir los alquileres indiscriminadamente, medida perversa. Ayudas fiscales a los perjudicados por la DANA y los incendios, medida perversa. En realidad, lo que ha llevado el gobierno al Congreso es una medida para atacar a los ciudadanos, y lo que han hecho el PP, Junts y Vox ha sido defendernos de que los pensionistas cobren más, de que se ayude a quien no puede pagar la calefacción, de que se ayude a quien le van a subir el precio del alquiler más todavía. Es verdad que le tenemos que dar las gracias a la derecha. Muchas gracias por salvarnos de este gobierno que lo único que quiere es quitarle dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Era sorprendida de algunas de las opiniones que se vierten ahí. Como jubilada que soy, porque soy jubilada, tengo que decir que como se le ocurra a Feijóo, que no ha propuesto absolutamente nada desde que llegó a Madrid, ir contra esta ley, contra los pensionistas, no va a gobernar en su vida, por más que haga y que baile al son que le marca el señor Abascal. No va a gobernar nunca, y nunca le he visto protestar cuando Ayuso baja los impuestos a los ricos, pero la universidad está sin un duro, la universidad pública. La sanidad en Madrid está que no te quiero ni contar. Eso no dice nada, eso le parece todo muy bien. Me parece que va a tener que coger carretera y manta para Galicia otra vez. Me está diciendo aquí Javier, no me provoques, ¿el qué? No, hombre, que somos amigos con Rosa Villacastín, pero evidentemente ella sabe que aquí la oposición no se opone a un pacto por las pensiones. Se opone a un trágala que en esa ley de las pensiones vayan otras cosas a las que sí se opone. Javi, que te he oído mucho, deja hablar a Rosa, venga. Pero es que mira, perdona, que tú estás ahí, yo estoy aquí. De las cosas que van en ese ómnibus, de todas, yo creo que es que nadie se puede oponer. ¿Cómo te vas a poner a ayudar a la gente que más lo necesita? En cualquiera de las leyes que se van a aprobar. Dime, esta mañana he estado desayunando con un empresario importante de Marbella y me decía, ojalá legalicen a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque no tienen gente para trabajar. Y si no tienen ningún problema penal y no tienen nada, ¿por qué les vas a tener en ese limbo? ¿Por qué? Mira, el otro día escuchando al director de cine gallego, Laxe, diciendo que él viene de sus padres, eran porteros, que se fueron inmigrantes a París, que eran unos porteros, unos simples porteros, que él iba a colegio público. Bueno, es que se me caían las lágrimas. Y decir, ¿dónde ha llegado? ¿Por qué no se les da? Mira, yo por mis padres tuve que tener muchas personas. No encontré nunca española para que les cuidase. Pero todas eran o dominicanas. Vamos, todavía mis padres han muerto, pero todavía mantengo relación con todas ellas, porque es que les cuidaron como nadie. Si los necesitamos. Ahora, si tienen algún problema judicial o tienen algún problema, pues por supuesto que no. Pero si no lo tienen, mira, mi dentista, te digo, ruso.
Y así todos. ¿Y por qué? Rosa, ¿tú crees Claro, entonces no. que el tema Claro. pensiones sale? Tú dices, o Feijóo vota así, o el PP vota así, o el No PP va a no salir. gobierna. No va a salir porque le importan. No, a Feijóo le importa entre narices lo que salga. Lo que quiere es fastidiar al gobierno. Vamos a ver claramente es quién hace política solo para ver cómo fastidia al de enfrente o quién hace política para mejorar la vida de la gente, porque votar a favor de él es votar a favor de mejorar la vida de la gente, votar en contra es una pataleta para fastidiar al gobierno. Punto. No hay ninguna otra explicación. Antonio, 2 pensionistas que llegan muy apurados a fin de mes. Así es, y precisamente uno de esos millones de pensionistas a los que la noticia de última hora de que ha sido denegada esa revalorización de las pensiones no ha gustado para nada. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo ha recibido la noticia? Pues la he recibido muy indignado y me parece vergonzoso que ciertos señores que cobran un dinero todos los meses, que encima nos dejan a los pensionistas que cobramos como yo 800 y pico de euros, nos nieguen la subida. Y eso nos hace ponernos con mucha indignación. Indignación y enfado y rabia también, Tere. Pues sí, porque es que ya contaba una con un poquito más de su vida, es poco, pero ayuda algo, y ahora enterarte una por la verdad, que muy enrita y muy enfadada. Que hay que tener en cuenta, compañeros, que ellos dos viven tan solo con la pensión de Antonio. Antonio lleva toda la vida trabajando y le ha quedado algo más de 800 euros para poder vivir ellos, para hacer esa cesta de la compra que ahora nos van a enseñar todos los equilibrismos que hace para poder llegar a fin de mes y estirar ese chicle, pero es que además también tienen que ayudar a sus nietos. Se hace difícil. Pues sí, muchísimo, muchísimo, porque yo preparo un en blanco que es muy económico. Mira, un en blanco, compañeros, es esto que está aquí, que precisamente es lo que adelantábamos antes, es racionada la comida, contabilizada una unidad de cada verdura, porque hay que mirar también el precio. Pues sí, más baratito, y pongo también una pescada congelada, que es lo más barato que hay, y un pimiento, una cebolla y un tomatito, y hacemos una comida y comemos, pasamos el día, y si no pongo un puchero, y para 2 o 3 días también, porque si no es que no llegamos. Y aquí además, Antonio, tenemos aquí, no te muevas, vente por aquí, porque me decían que ellos van al día, y aquí lo vemos, aquí estamos viendo precisamente que hay muy pocas unidades de los alimentos para que no se pongan, para que no se perezcan y haya que tirarlos, porque no está la cosa para tirar. Hombre, seguro, y sobre todo, pues no compramos cantidad porque tampoco podemos, tenemos que comprarlo, nos vamos gastando, pues la vamos comprando, de poquito a poco. ¿Y cómo se llega a final de mes con 800 euros que hay que pagar, la luz, hay que pagar el teléfono, hay que pagar un montón de cosas? Bueno, pues se llega muy apretado. Nosotros cobramos, hacemos una comprita y esperamos a ver durante todo el mes, a ver lo que nos queda para ir comprando, y tenemos este pan para este queso y este queso para este pan, como se suele decir. Y comiendo sobras y sobras. Hombre, comiendo sobras. Mi mujer, por ejemplo, es una manita en la cocina, pues hace un puchero, le dura 3 días, hace un en blanquito o hace un huevo cocido. Y luego también, tú hace mucho tiempo que decías que la carne buena de ternera. Yo eso ya hace tiempo que no la compro, porque es que no se puede. A mí me gustaría como todo el mundo, lo bueno a todo el mundo le gusta, pero como no se puede, pues hay que aguantarse. Ni ternera, ni pescado grande, ni nada, todo lo más económico. ¿Qué le dirías a esos políticos que han tumbado esa subida de pensiones en situaciones como las vuestras, que no es la única? Esto es un caso en Málaga, pero que hay millones y millones de españoles a lo largo de todo el país que están viviendo incluso hasta con menos de 800 euros al mes para más integrantes de la familia. ¿Qué les dirías a esos políticos? Hombre, le diría que ellos tenían que cobrar lo que cobramos nosotros. Vamos, porque que no se llega, y eso es, vamos, que tenemos que hacer, vamos, 40 cruces. Es que no es normal, vaya, que no es normal como nos tiene. No podemos llegar, pero yo y 40.000 españoles, vaya, no soy yo sola. Estamos fatal todos. Muchísimas gracias. ¿Contemplan ustedes que esto descarrile, que las pensiones no suban? Pues, hombre, no contemplamos. Yo espero que, bueno, pues si no es esta vez, sea la próxima, pero los pensionistas estamos esperando a que se produzca la subida en condiciones, aunque ya se ha subido este mes, se ha cobrado, y entendemos que hay que afianzarlo más y, sobre todo, proteger a aquellas personas que tienen menos recursos, ¿no? Porque nos ha subido prácticamente todo. Ojalá no subiera la cesta de la compra como hasta ahora lo ha ido haciendo, que eso ha hecho que se pierda poder adquisitivo. Por lo tanto, la subida es muy importante para todos.
Pero lo acabamos de escuchar, el Partido Popular dice no vamos a votar así, el Partido Socialista dice esto está hecho, presentemos lo que presentemos para romper al gobierno. Al final, esta tensión política puede acabar con los pensionistas perdiendo esta subida. Pues esperemos que no, porque si no tendremos que movilizarnos y salir a la calle pues para luchar por un derecho que creo que es digno y además necesario. Por lo tanto, esperemos que aquellos que tienen que tomar las decisiones recapaciten y tomen la parte de la línea que es el sentido común y que tienen que aprobarnos esa ley sí o sí. ¿Ustedes están contemplando eso ya? La posibilidad de salir a la calle si esto no se saca adelante. Por supuesto, si estamos viendo que no hay reacción por parte de todos, al final los pensionistas, que son 10 millones, pues somos, digamos, un acicate a la hora de votar que podemos inclinar la balanza en muchos sitios. Así que, por favor, cuídenos bien. Marcelo Cornellá, presidente de la Federación Española para la Defensa de las Personas Mayores. Le agradezco de verdad que esté aquí con nosotros. Reacción de urgencia. Cuídese. Un abrazo. Gracias. A esta hora están en el aire las pensiones, pero no solo las pensiones. La batalla está siendo el contenedor, la ley que incluye esta subida de las pensiones. Y el PP dice, vamos a votar que no. Esa ley, como casi todas las ocasiones, se engloba dentro de una cosa que quienes hacen información parlamentaria conocen como ley ómnibus. Ómnibus se meten muchas cosas ahí. Y el PP dice, pensiones sí, pero dentro del ómnibus no. Así que ahora mismo, a efectos prácticos, las pensiones no subirían. Y si esto no sale adelante, Adela, vamos a echar un vistazo porque decaen las pensiones, pero no solo las pensiones, caen muchas otras medidas que están dentro de esa ley ómnibus. Sí, así es. En ese Real Decreto va la revalorización de las pensiones, pero también van otras medidas que tienen que ver con el escudo social, que se renueven esas medidas. Y vamos con los ejemplos. Hablamos, por ejemplo, de las exenciones fiscales. Ayudas de las exenciones fiscales, de las ayudas por los incendios forestales del pasado verano y también de la Dana. Además, el Gobierno quiere prorrogar el bono social eléctrico y la prohibición de cortar los suministros en los hogares más vulnerables. Y en esa misma línea, el decreto ómnibus prorrogaría la moratoria de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional al dejar sus viviendas. También en juego, las jubilaciones de los bomberos forestales que piden que sus periodos laborales cuenten como etapas más largas para retirarse antes, como ya hacen mineros y marineros. Y por último, dejaría de aplicarse el 15% de rebaja fiscal a un máximo de 20.000 euros para coches eléctricos nuevos, un incentivo fiscal que también se aplicaría a infraestructuras de recarga y las inversiones que se utilizan en energías renovables. La confrontación política es de tal nivel que el Partido Popular está diciendo que vota no a las pensiones. Y os planteo, ¿se va a sustanciar esto? Es decir, no sé qué puede tener el Partido Popular contra la gente más vulnerable, porque ya no es solo la moratoria de los desahucios, es que, por ejemplo, lo del bono social eléctrico es una cosa importantísima, más con la que está cayendo en estos momentos, etcétera, ¿no? Luego hay otras historias como la jubilación de los bomberos forestales o el escudo, digamos, las exenciones fiscales que pueden tener unos u otros, el transporte, etcétera. Pero yo lo que no entiendo es si esto es una maniobra simplemente dilatoria, porque oíamos a la portavoz del Partido Popular diciendo, no, nosotros tenemos otra ley que va solo con esto y se puede sacar adelante. ¿Qué tienen contra este otro tipo de medidas del escudo social? Yo lo que veo que el Partido Popular, lo que está pasando es que el Partido Popular tiene que escoger. Vive en la permanente disyuntiva. Si quiere gobernar con Vox, donde lo hace en diferentes comunidades autónomas, o quiere también a Santiago Abascal de vicepresidente. Y es lo que le está pasando. Está priorizando gobernar con Vox, pactar con Vox por delante de mejorar la vida de los pensionistas, en contra o a favor de los desahucios de gente vulnerable, en contra de la bonificación del transporte. Y es también lo que pasa a Junts por Catalunya. Junts por Catalunya, alineándose con el Partido Popular y con Vox, lo que hace es entrar en batalla con Alianza Catalana, con la extrema derecha catalana, y en contra dejar tirada a los pensionistas, a gente vulnerable y a otra gente. Pero los pensionistas hoy están a lo suyo. Esto ahora mismo es concebible. Es concebible que
el PP acabe diciendo no a la subida de las pensiones. 10 millones de votos en esto ocurrió el año pasado, sin ir más lejos. Sí, estáis en la tesis del sí. No, yo creo que dentro de un mes tiene el gobierno para presentar un nuevo texto normativo al Congreso y muy probablemente el Partido Popular no se va a enfrentar a 10 millones porque sería tan absurdo como tener que devolver la subida que ya se ha aplicado en el mes de enero de las pensiones. Por lo tanto, yo creo que eso se va a llegar a un acuerdo. Pero el tema de fondo es, ¿para qué sirve la oposición? La oposición tiene muchas funciones en un Estado democrático. Por supuesto, tiene que fiscalizar al gobierno, por supuesto, tiene que dar alternativas, pero también tiene que colaborar en la gobernabilidad de un país. Cuando una oposición es que lo hemos visto en el Poder Judicial, Javier, lo hemos visto en el Poder Judicial, que ha estado 6 años sin renovación del Poder Judicial porque una oposición destructiva y filibustera. Es decir, yo creo que la oposición tiene que entender que también tiene que colaborar para que este país vaya mejor. Y las normas que ha leído antes Adela están en la buena dirección. Pero vamos a ver, Carlos, muy breve. La oposición no está para decir sí a un trágala para caer en una trampa de un decreto ley ómnibus. Es decir, si tú quieres negociar con el gobierno las pensiones, hablas con la oposición y llegaréis a un acuerdo. Si quieres un trágala, la oposición es muy libre de decir, por ahí no paso. Entonces te importa más la forma que el fondo. Me importa el fondo. Yo si fuera la oposición, si tú me llamas para negociar una ley de pensiones, me sentaré contigo. Si no me llamas para nada, y luego me dices, me votas a todo esto, que algunas cosas te opones, es lógico que se oponga. Carlos, el problema lo tiene el gobierno. Carlos, por favor. Entonces no hacemos revalorización de pensiones, no protegimos a la gente que pueda ser desahuciada y son vulnerables. Sí, cuando el gobierno quiera llegar a ese acuerdo. El gobierno no sabía que